Buenas noches, Hola, profe, buenas ¿cómo noches. están? Voy a activar, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? Siempre para empezar y para terminar. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 28 del programa que habla del derecho económico internacional. Es una de las ramas del derecho internacional público. Voy a preparar, voy a alzar el PowerPoint que tenemos al respecto. Eso ya está también en la plataforma, pueden acceder ahí y seguimos con las clases. Cualquier cosa me interrumpen, la asistencia también ya está habilitada, pueden marcar su asistencia y entonces iniciamos ahora la clase. ¿Eh? Bueno, dijimos que vamos a hablar del derecho internacional, económico internacional. El derecho económico internacional, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. El derecho económico internacional es una de las ramas del derecho internacional público, así como también lo son el derecho internacional humanitario, del cual hablamos la clase pasada, el derecho ambiental internacional, el derecho penal internacional, el derecho de la integración y también podríamos hablar del derecho de la guerra, que son ramas o divisiones del derecho internacional público. El derecho internacional público dijimos, o sea, señalamos en clases anteriores que tiene como objeto principal las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales pueden ser de carácter político, pueden ser de carácter jurídico, pueden ser también de carácter económico. En la actualidad, las relaciones de carácter político y jurídico y económico, digamos de que tienen gran relevancia y con el proceso de globalización, las normas o esta rama del derecho internacional económico ganó gran relevancia o trascendencia. La economía es uno de los aspectos más importantes actualmente del derecho internacional público, donde existe siempre un choque de intereses entre países, principalmente entre países ricos y entre países pobres, o también choque de intereses, digamos, regionales que se dan por cuestiones económicas o políticas. También podemos señalar de que tenemos distintos organismos económicos internacionales que van dictando normas y eso ayuda a que el derecho económico internacional se vaya codificando. El derecho económico internacional es una rama entonces que regula las relaciones comerciales que existen entre los países en el intercambio de bienes, servicios o inversiones que se pueden dar a través de entes públicos o privados y es regulado por distintos tratados internacionales. Digamos de que podemos señalar de que las fuentes del derecho económico internacional se basan principalmente en los tratados, en los acuerdos económicos internacionales. Esto también generalmente se da a través de
del auspicio y de la organización de los organismos internacionales, ¿verdad? Como principalmente de la ONU. Podemos definir al derecho económico internacional entonces como un conjunto de reglas del derecho internacional público aplicables a los procesos de producción, consumo e intercambio de bienes y servicios. O sea, esta es una definición muy práctica y muy genérica. En la actualidad, el derecho económico internacional posee autonomía y tiene características propias. ¿Por qué decimos que tiene características propias? Porque sus normas surgen de distintas materias. Así, por ejemplo, del derecho internacional público, que es el que sabemos que el derecho internacional público regula las relaciones del Estado, las relaciones oficiales del Estado, entre los Estados. También estas normas del derecho internacional público se entrelazan con otras normas del derecho internacional privado y también con normas de la economía política. Entonces, digamos que tiene una peculiaridad el derecho económico internacional porque es el resultado de la complementación de estas normas, de estas materias que recientemente les he citado. Adquiere, dijimos, gran relevancia con el proceso de globalización económica. ¿Qué es el proceso de globalización económica? Que vivimos en un mundo cada vez más interconectados, vivimos en un mundo cada vez más interdependientes, en todos los sentidos, ¿verdad? Digamos que la economía, la tecnología, conspiraron a que vivamos cada vez más entrelazados entre los distintos países. Ya no podemos en la actualidad, digamos, vivir aislado del mundo o de los países, por lo menos de los países que nos rodean. Ya no podemos hacer lo que hizo en su tiempo el doctor Francia, donde cerró las fronteras y empezó a tener una economía propia, a generar sus propios recursos con total independencia de países extranjeros. Eso ya no se puede dar en la actualidad. Es muy difícil que esto se pueda dar, salvo en algunos países autoritarios como Corea del Norte u otros que probablemente tengan aún algo parecido. Pero el mundo nos empuja a vivir cada vez más interrelacionados entre países, entre personas, donde las fronteras cada vez están, digamos, ya no constituyen límites, sino que nos unen a los países vecinos. La tecnología, dijimos que tuvo un gran avance en el sentido de que hoy podemos adquirir con un teléfono, con una notebook, podemos adquirir productos que son fabricados en países lejanos. Con solo, digamos, apretar unas teclas uno puede conseguir y obtener y tener en su propia casa en unos días un producto de los Estados Unidos o de China o de donde sea. El internet, todo esto favoreció la globalización también económica. Entonces, ¿qué significa eso? De que se hacen necesarias las normas que regulen justamente este relacionamiento tan fluido que existe en el ámbito económico, no solamente a nivel de Estado, sino que también a nivel de personas del ámbito privado. Cada vez estamos más interconectados, cada vez estamos más comunicados. El avance que hubo en las comunicaciones, en la tecnología, es demasiado relevante, y entonces surge el derecho económico internacional para regular estas transacciones, este intercambio de productos, digamos también
la transferencia de productos, el intercambio de bienes, de servicios. También el derecho económico internacional regula los organismos nuevos que van surgiendo en el ámbito económico, y también sirve el derecho económico internacional para tratar de, digamos, de acortar las distancias o las barreras que existen entre los estados, alienta a la cooperación internacional, alienta a eliminar o a erradicar de alguna forma los índices, mejorar por lo menos los índices de pobreza, la cooperación a los países menos desarrollados para que puedan, digamos, tener un mayor crecimiento. Y esto es lo que busca el derecho económico internacional. ¿Qué es lo que abarca el derecho internacional, el derecho económico internacional? En primer lugar, la propiedad y explotación de recursos naturales. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante. Vamos a ver más adelante el nuevo orden económico internacional, donde ya se hablaba justamente de la propiedad y explotación de recursos naturales, que es muy importante para los estados, es muy importante para el medio ambiente, es muy importante también para que exista una equidad y una racionalidad en la explotación de los recursos naturales, principalmente también para que el desarrollo de los países sean sostenibles, tanto en el aspecto económico como también en el tiempo. Es decir, que la equidad no solamente que se dé entre los distintos estados, sino que también se dé entre distintas generaciones, que vengan las futuras generaciones y que también tengan la oportunidad o la posibilidad de explotar los recursos naturales. Otro aspecto que aborda el derecho económico internacional es el de la producción y distribución de bienes, que es muy importante esto que se da actualmente. Ustedes saben de que todos los países tienen una soberanía en cuanto a las normas, impositivas, en cuanto a las normas aduaneras. Entonces, de alguna manera hay que tratar de congeniar el sistema de producción y distribución de bienes. También abarca las transacciones internacionales de naturaleza financiera o económica, y también la moneda y finanzas, ¿verdad? Que también es un aspecto muy importante, que esto se vio ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tiene, por ejemplo, la inflación, la deflación, el equilibrio de las finanzas en un estado, que punto también que vamos a ir abordando más adelante. El derecho económico internacional también está subdividido, tiene algunas ramas, como el derecho de las inversiones, el derecho de las relaciones económicas, el derecho de las instituciones, justamente que abarca la parte orgánica, estructural de los organismos económicos, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o mismo la Organización Mundial de Comercio. El derecho de la integración, que surgió a fines del siglo pasado, que se da a partir de la formación de bloques o de la unión de países en torno a la economía, ¿verdad? Surgió esto con la Comunidad Económica Europea, que hoy ya es la Unión Europea. De esto también vamos a hablar, pero en la segunda parte de esta unidad, o del desarrollo de esta unidad. Y también el régimen jurídico del extranjero, es otra rama más del derecho económico internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional, del derecho económico internacional? Dijimos que las fuentes del derecho internacional son 6: los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad. Sin embargo, el derecho económico internacional se nutre principalmente de dos fuentes:
los tratados o acuerdos en general, y también se nutre o tiene como fuentes las resoluciones de los organismos internacionales como los citados anteriormente, por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el PNUD, que son organismos internacionales que tienen relación con la economía mundial. El nuevo orden económico internacional, esto forma parte de nuestro programa y vamos a hablar un poquito de ello, ¿verdad? Ya no podemos hablar del nuevo orden económico internacional porque ya surgió hace muchos años, pero sí fue muy importante este nuevo orden económico internacional que surgió allá por los años 1974. Tuvo su origen en la ideología del desarrollo, basado principalmente sobre dos ejes. Uno de ellos era la cooperación internacional y otro el de la soberanía de los recursos naturales. Las Naciones Unidas desde un principio ha instaurado como uno de sus fines el de la cooperación internacional. La ONU surgió a partir de durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y principalmente buscaba erradicar la guerra o que vuelva a ocurrir una guerra de esa magnitud, pero entre sus fines también estaba el de la cooperación internacional ya desde el principio mismo. Y otro eje de la ideología del desarrollo es la soberanía de los recursos naturales, que generalmente, en un tiempo no muy lejano, estaba prácticamente monopolizado por las grandes potencias. Entonces, a partir de ahí va surgiendo el principio de que los estados son soberanos en relación a los recursos naturales que se hallan en su territorio. Dijimos que el nuevo orden económico internacional surgió durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1974. En esa asamblea se firmó un documento que es una Carta de Derechos y Deberes Económicos, basados principalmente en el propósito de la descolonización económica. Y también en esa misma sesión de la ONU del año 1974 se firmó a instancia de los países menos desarrollados, se firmó una declaración y programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Fue en el año 1974. Por eso les digo que a lo mejor ya no podemos hablar de nuevo orden. Fue un nuevo orden para aquella época. Este nuevo orden económico internacional, ¿qué es lo que establecía? ¿Qué es lo que señalaba esta declaración? En primer lugar, fue un levantamiento de los países menos desarrollados para promover los principios de igualdad y de equidad en la economía mundial. Y entre los postulados de esta declaración de los países menos desarrollados, está el derecho que tienen los países a formar asociaciones de productores, en primer lugar. También, esto es muy importante, la vinculación de los países de las materias primas con los precios de los productos manufacturados de los países desarrollados. ¿Esto por qué se da? Se da porque generalmente los países no desarrollados o menos desarrollados, como indica la declaración, eran los que vendían su materia prima a los países más desarrollados. Y los países desarrollados, con el proceso de industrialización, obtenían ya productos manufacturados y vendían ese mismo producto ya a un precio mucho más elevado que el de las materias primas. Es decir, obtenían materias primas a bajo precio y luego vendían sus productos manufacturados
a un precio mucho más alto. E incluso ya vendían estos productos de nuevo a los países menos desarrollados. Entonces, uno de los postulados también de este nuevo orden económico internacional es la de vincular justamente esos precios, los precios de la materia prima y de los productos manufacturados de manera tal a que exista una mayor equidad en cuanto a los derechos económicos de los países. El tercer postulado era el derecho de los países menos desarrollados a nacionalizar empresas extranjeras y a ejercer soberanía sobre sus recursos naturales. Es decir, esto, digamos, de que buscaba poner límites a las empresas multinacionales que se hallaban en países menos desarrollados que se dedicaban justamente a la explotación de los recursos naturales del Estado. Entonces, este es otro postulado, el derecho que tenían de nacionalizar a las empresas extranjeras, y surge acá el principio de que el Estado tiene soberanía sobre sus recursos naturales, es soberano. Y el otro postulado, el cuarto, era la formulación de reglas que regularán a las empresas multinacionales. En base a esta declaración, luego se firmó este nuevo, digamos, esta Carta de Derechos y Deberes Económicos, que se fundamenta entonces este nuevo orden económico internacional en estos 5 principios. En primer lugar, la participación plena y real de todos los países en la solución de los problemas económicos. Es decir, esto surge principalmente porque con el proceso de globalización, cualquier problema económico, cualquier crisis económica que se dé en cualquier punto del planeta puede afectar a todos los países, ¿verdad? Como por ejemplo la crisis económica de 1929 o los problemas económicos que tuvieron hace unos años en los Estados Unidos por problemas, creo que eran inmobiliarios. Afecta a todos los estados. Entonces, la solución no solamente debe darse a nivel de las grandes potencias, sino que también deben participar todos los estados en la búsqueda de la solución de los problemas económicos, porque dijimos, ¿verdad?, que estos problemas afectan a todos. Que cada estado es libre de adoptar el sistema económico y social que desee. Eso es un principio del derecho internacional público actualmente. El Estado tiene la soberanía para establecer su sistema político, su sistema de gobierno y también con esto su sistema económico y social. También otro fundamento es el de la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales. Esto ya está consagrado también. La restitución de los territorios que estuvieran bajo dominación extranjera en aquella época. Y por último, la asistencia económica a los países en desarrollo que sean víctimas de coerción económica. Esto forma parte ya también de un eje programático de las Naciones Unidas, la cooperación económica. Bueno, dentro del derecho económico internacional, también digamos que existe un apartado donde regula o donde establece las normas para los distintos organismos económicos internacionales. Y existen varios, ¿verdad? Entre ellos vamos a citar en primer lugar al Banco Mundial. El Banco Mundial surge, su abreviación es DM, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito declarado es el de reducir la pobreza mediante préstamos a una tasa de interés, digamos que baja, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. El Banco Mundial,
digamos que está integrado por 185 países que forman parte de esta organización. Dijimos que depende estructuralmente de las Naciones Unidas y digamos que sus recursos provienen del aporte de estos países, ¿verdad? En mayor proporción de las grandes potencias mundiales. Fue creado en el año 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Utiliza sus fondos y su personal y coordina sus actividades con otras organizaciones para apoyar a los países en desarrollo hacia una vía de crecimiento estable, sostenible y equitativo. El Banco Mundial surgió en el año 1944 en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y cuando la economía, digamos, de que estaba afectada por este conflicto bélico, y tuvo otra denominación, que era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Qué es lo que buscaba al principio? Buscaba, digamos, el de reconstruir o, digamos, levantar la economía mundial, que se vio muy afectada por la Segunda Guerra Mundial. Y luego este mismo organismo se convierte y pasa a denominarse ya como Banco Mundial. Lo que busca entonces es el desarrollo, el crecimiento estable y sostenible y equitativo de los países en desarrollo. Y para ese efecto, ¿qué es lo que hace el Banco Mundial? Pone a disposición de los estados, de los países, sus recursos económicos con tasas de interés bastante bajos. Son préstamos a muy bajo costo. No obstante, no es el único proveedor, pero desempeña una función vital de coordinación con otras organizaciones privadas, gubernamentales, multilaterales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Lo que busca entonces es combatir la pobreza y también que los países en desarrollo vayan progresando. También tiene entre sus objetivos el ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea, suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad, forjando asociaciones en los sectores públicos y privados. Ser una institución excelente, capaz de atraer, entusiasmar y cultivar a un personal dedicado con aptitudes, excepciones, que sepa escuchar y aprender. El Banco Mundial tiene, digamos, que agencias en distintos países. En nuestro país también tenemos una oficina del Banco Mundial. Bueno, acá esto también creo que ya señalamos. Otro organismo muy importante es el del Fondo Monetario Internacional, más conocido como el FMI, que es un organismo bastante cuestionado en algunos países por las normas que la regulan, principalmente porque algunos consideran de que sus fondos están ligados a, digamos, a imposiciones que atentan contra la soberanía del Estado, contra la soberanía económica del Estado. Por eso es bastante cuestionado en algunos países o por algunos sectores de la sociedad. El Fondo Monetario Internacional surgió también en el año 1944 en la conferencia de Bretton Woods en los Estados Unidos. Como tal,
surgió en el año 1945. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. El Fondo Monetario Internacional también tiene su historia. Surge, como dijimos, también como el Banco Mundial durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y surge en un momento en que la economía europea principalmente estaba devastada por la guerra y el objetivo primario o inicial del Fondo Monetario Internacional era el de regular la moneda y evitar la inflación o la deflación, equilibrar el sistema cambiario y monetario de los países europeos. Ese fue el primer objetivo. Más adelante fueron cambiando sus estatutos ya con estableciendo otros objetivos como los que estamos mencionando, ¿verdad? La de promover políticas cambiarias sostenibles, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. Pero debemos señalar que también uno de sus objetivos principales es el de buscar el equilibrio en la balanza de pagos de los países. Ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se da eso? Se da principalmente cuando un país tiene un desequilibrio en su balanza de pagos, entra en default, y que el default significa de que el Estado ya no tiene recursos para cumplir sus obligaciones. A veces ya no tienen dinero para pagar sueldos, ya no tienen recursos para pagar su deuda externa. Entonces recurren a estos fondos. Y al recurrir a estos fondos, el Fondo Monetario Internacional le pasa una receta económica a los efectos de que principalmente de que los fondos proveídos no caigan en saco roto, de que sean bien utilizados, bien direccionados, y dentro de esta receta, digamos, de que está siempre algunas recomendaciones que no caen muy bien, como por ejemplo el de eliminar gastos superfluos, achicar el Estado, realizar inversiones de cierto tipo, para equilibrar la balanza de pagos y para que ese Estado pueda volver a resurgir económicamente. El Fondo Monetario Internacional forma parte de los organismos especializados también de las Naciones Unidas, siendo una organización intergubernamental que cuenta también con 185 miembros. Tiene también su sede en Washington. Esto ya no es tan importante. Su propósito, acá está justamente lo que estábamos hablando. Su propósito declarado es evitar la crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es el de promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el comercio a través de la capacidad productiva. Un país que tuvo varios problemas, varias veces entró en default, es justamente la Argentina. La Argentina en varias ocasiones, digamos, de que tocaron fondo, entraron en un default que implica, ¿verdad?, que se declaró, digamos, en bancarrota, para no pudiendo ya cumplir con sus obligaciones como Estado, ¿verdad?, al no poder ya pagar su deuda externa, al no poder ya cumplir con sus obligaciones dentro de su territorio, y generando un desequilibrio, digamos, de que este desequilibrio se da cuando los ingresos son superados por los egresos, es decir, que la deuda es muy superior a los ingresos ordinarios de un Estado,
y entonces el Estado ya no puede hacer frente a sus obligaciones. Y varias veces la Argentina tuvo este problema, actualmente lo vuelve a tener, creo que es la tercera vez. Hace unos cuantos años se dio también esto y recibió ayuda, una asistencia económica que le dio mucho oxígeno de Venezuela principalmente. Y ahora vuelve a caer o está a punto de entrar nuevamente en un default y está negociando con el Fondo Monetario Internacional justamente un salvataje económico. Las funciones del Fondo Monetario Internacional, acá tenemos, que es el de promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad en los intercambios de divisas, facilitar el establecimiento de un sistema multilateral de pagos. Sus funciones: realizar préstamos ocasionales a los miembros que tengan dificultades en su balanza de pagos, acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio en las balanzas de pagos de los miembros. Esta es la función principal, así como les he señalado, del Fondo Monetario Internacional: buscar el equilibrio o restituir el equilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros. Aunque en la práctica ninguna de sus funciones se ha podido palpar en la realidad, su inclinación a favorecer las privatizaciones, reducir el gasto del gobierno, sobre todo el social, e imponer el conocido como consenso de Washington, le ha fraguado no pocas críticas y antipatías por parte de países afectados por la imposición de sus políticas neoliberales. Es justamente lo que les he señalado. Este es el resumen de lo que les he manifestado, de que existe una crítica porque los fondos, si bien los pone a disposición del Estado, que ha sufrido o que está teniendo un desequilibrio en su balanza de pagos, esos fondos están subordinados o condicionados a unas recomendaciones económicas. Por lo general, como les dije, es la de reducir el Estado, evitar gastos, eliminar subsidios, y esto genera ciertas críticas de ciertos sectores de la sociedad. Digamos de que los que critican o lo critican sostienen de que existe una intromisión en la soberanía económica de cada estado. Otorga temporalmente recursos financieros a los miembros que experimentan problemas en su balanza de pagos. Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota si experimenta dificultades de balanza de pagos. Si necesita más fondos, como casi siempre ocurre, tiene que negociar un plan de estabilización. Y es acá justamente donde señalamos de que hay una receta o unas recomendaciones económicas para el país que va a acceder a esos fondos. Pero esta receta o estas recomendaciones también tienen un fundamento, principalmente de que los recursos sean bien destinados, que logren el objetivo, que es el de equilibrar la balanza de pagos del país que lo necesita, y que esos recursos no vayan, digamos, a parar a donde no sirva para cumplir ese objetivo. Bueno, su propósito declarado es evitar la crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica. Como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. La balanza de pagos, como dijimos, es la balanza de ingresos y egresos que tiene un Estado, y por supuesto que los ingresos tienen que ser
lo suficientes para que el Estado pueda cumplir su cometido y para que pueda cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pagar su deuda externa, pagar los salarios de los funcionarios públicos, pagar el mantenimiento de los servicios básicos comprometidos por el Estado, entre otros. Otro objetivo también del Fondo Monetario Internacional es promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. Bueno, luego hablamos ya de otro organismo internacional. Hablamos ahora del Convenio General sobre Comercio y Tarifas, que es el GATT. El GATT es un acuerdo multilateral sobre comercio internacional firmado en el año 1947. Este acuerdo fijaba un conjunto de reglas de conducta para las relaciones comerciales y además se constituyó en un foro para las negociaciones multilaterales sobre problemas de comercio internacional. Su propósito principal es ir eliminando los aranceles y otras barreras para permitir el libre intercambio de bienes y servicios. Entonces lo que busca es fomentar el comercio mediante la eliminación de aranceles aduaneros principalmente para promover el intercambio de bienes y servicios. Bueno, luego tenemos también, vamos a ir apurando un poquito. Tenemos otros convenios también internacionales y entre ellos podemos citar el UNCTAD, que es el principal órgano de la Asamblea General para los asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo. Los objetivos de la organización son maximizar las oportunidades comerciales de inversión y desarrollo de los países en vía de desarrollo, así como la asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial. El UNCTAD significa tiene el nombre completo, es el de Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Es un ente entonces también un organismo especializado de las Naciones Unidas que guarda relación con el comercio y lo que busca es facilitar el comercio, como ya lo dijimos también, el de promover el desarrollo de los países a través de la cooperación. Bueno, acá tenemos sus objetivos: fomento de la inversión, transferencia de tecnología a países en desarrollo, ayuda a la creación de infraestructura de servicios para el desarrollo y eficiencia comercial, presta una atención especial a los países menos adelantados, sin litoral e insulares. Acá tenemos otros objetivos, otras funciones del UNCTAD. Su estructura se da a través del trabajo intergubernamental, se realiza en 4 niveles. La conferencia en el seno de las Naciones Unidas cada 4 años. La Mesa de Comercio y Desarrollo, que gestiona el trabajo entre 2 conferencias y se reúne 3 veces al año. Y luego tiene comisiones que se reúnen periódicamente y reuniones de expertos. Las comisiones pueden convocar a reuniones de expertos en ciertas áreas para proporcionar información experta a las discusiones políticas de la comisión. Bueno, tenemos otros organismos internacionales también, como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo, que
fue establecido en el año 1959 y tiene como objetivo principal el desarrollo agrícola y rural, la infraestructura física de los estados, la promoción a la industria, al desarrollo urbano y a la educación, que es un organismo también muy importante a nivel económico. Y también no podemos dejar de citar la Organización Mundial de Comercio, que se surgió a través de un acuerdo para también tratar de evitar o tratar de eliminar las barreras arancelarias y promover el comercio, y también castigar ciertas conductas que atentaban, digamos, contra la libre competencia o la igualdad dentro del ámbito del comercio internacional. Son los organismos principales. Con esto estamos terminando la mitad del programa, lo relacionado al derecho económico internacional, y la clase siguiente vamos a estar desarrollando el derecho de la integración. ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. ¿Pueden marcar su asistencia? Yo logré marcar ya cuando habilitaste, profe. Excelente. Bueno, con eso damos por terminada la clase. Seguimos con esta misma unidad. El próximo miércoles vamos a hablar exclusivamente del derecho de la integración, que también es una rama del derecho internacional público que es muy importante actualmente, ¿verdad? Tiene gran relevancia en la actualidad. Y luego nos queda una sola unidad, que ya es el derecho internacional del ambiente. Y con eso estaríamos terminando el programa. Y el 9 de diciembre tenemos nuestro segundo parcial. Nuestro segundo examen parcial, que va a abarcar desde la unidad 23 hasta la 29. ¿Está bien? Con eso damos por terminada nuestra... Sí, le escucho. Profe, hasta derecho de la integración entonces parcial. Mm. La unidad Y vamos a ver hasta dónde llegamos, dependiendo de eso. Profe, va a ser de 15 preguntas. Va a ser muy similar al examen parcial anterior. ¿Se acuerdan del examen anterior? Sí, profe. Consulta el trabajo práctico, profe, que te entregamos. ¿Cuándo podemos saber nuestros puntajes? Si hicimos total o si faltó. El examen, ustedes todavía no me entregaron los trabajos prácticos. Ningún grupo todavía no me entregó. Si me entregan, me envían y reviso las respuestas a los cuestionarios. Sí, Sí. profe, si Profe, yo ya te envié ya en tu correo. No, yo también, profe. yo quiero que me entreguen eso físicamente. El trabajo práctico, y yo me pueden dejar en la facultad, o yo les doy una dirección para que me lleven. Eso voy a querer sí o sí evaluar en forma física. Entiendo, profe, porque yo ya te entregué el día de fecha, yo ya te entregué esta tarea por correo. Está bien también, pero también necesito que me entreguen físicamente para poder evaluar. ¿Dónde está, profe? ¿Está bien? Eso, por favor. ¿Quién es el delegado? ¿No está presente? No, creo que no, que todo coordinado para entregarle al delegado y que te lleve otra, profe. Cada uno creo yo que tiene que hacer. Pero por lo menos si le pueden avisar, ¿verdad? Si le pueden avisar a sus compañeros para que... Yo pensé, disculpen, a lo mejor no les pedí, ¿verdad? No les avisé de que tenían que entregar eso en forma física, ¿verdad? Yo necesito que eso me impriman y me presenten como un trabajo práctico, digamos, encarpetado, dijimos que iba a tener
una introducción, iba a tener un índice, iba a tener ciertos protocolos o ciertas formalidades, ¿verdad? Yo quiero que eso me entreguen en forma física. ¿Está bien? Y pueden hacerlo hasta la semana que viene. El próximo miércoles ya es nuestro examen. ¿Está? Va a entrar entonces, vamos a ya a poner, a fijar las pautas. El examen va a abarcar hasta lo que dimos el día de hoy. Hasta la mitad de la unidad 28. Es decir, que va a entrar la parte de Derecho Económico Internacional, pero no así la segunda parte que habla del derecho de la integración. ¿Está bien? Sí, profe. Les voy a pasar también estos avisos en el grupo de WhatsApp para que todos puedan enterarse. Sí, Y ves que es un trabajo práctico de 10 puntos, ¿verdad? sí, así mismo. Y el cuestionario que hacemos, que tiene puntos, no tiene más, porque al que yo sepa 10 puntos nomás lo puede dar. De alguna forma les va a ayudar también. Está, profe. ¿Está bien? Sí. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Buenas noches para todos. Profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego.